Le damos la bienvenida a todos nuestros alumnos que nos escuchan a través de la plataforma. Estamos iniciando la clase presencial que pone el broche de cierre, podríamos decir, al curso número 1 de este diploma. Básicamente aborda los aspectos conceptuales de lo que es la calidad y seguridad de pacientes. Así que vamos a partir con una clase que tiene un título un poco largo, pero lo que pretende la clase, ¿no es cierto?, es reforzar algunos aspectos que han sido abordados durante las distintas unidades y que a nosotros nos permite recordar las ideas fuerzas al cierre ¿no es cierto?, todos los conceptos y las metodologías que han sido mencionadas. ¿Para qué? Para mejorar los procesos y acercarnos a las mejores prácticas y a estándares de seguridad de pacientes. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Para quienes están terminando, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es necesario, es importante que los profesionales de salud nos preocupemos de la mejora de la calidad y seguridad de pacientes? Es un deber ético. ¿Perdón? Es un deber ético. Es un deber ético, muy bien. Muy bien el deber ético, porque la ética nos habla, ¿no es cierto?, de un marco mucho más amplio que el marco jurídico. Va mucho más allá, que tiene que ver con el deber ser, de cómo las cosas debieran ser de acuerdo, ¿no es cierto?, a las mejores, podríamos decir, mejores prácticas y mejores conductas de los profesionales que brindan atención al paciente. Es un deber ético, dice, ¿no es cierto?, nuestra amiga acá. ¿Por qué otra razón podría ser necesario que nosotros nos comprometamos con esta cruzada de la gestión de calidad y seguridad de pacientes? Porque yo veo aquí gente que tiene experiencia. ¿Qué les pasa a ustedes en el ejercicio de sus funciones en relación a esta temática? ¿Ustedes encuentran que se sacan un 7? Digo, ustedes y sus instituciones. ¿Un 7? ¿Más fuerte? No. ¿Por qué no? ¿Qué nos estaría faltando? Cultura de calidad. Cultura de calidad. ¿Y en qué se nota eso? Habla más fuerte a ver si te puede captar el micrófono. ¿Cómo lo notas tú? Se nota básicamente en que las personas no toman conciencia de que su trabajo requiere procesos de calidad estructurados que lleven a que el final del producto entregado en realidad sea lo que necesitan o requieren los pacientes. Entonces muchas veces dentro de todo su gestionar se saltan situaciones, no abordan problemas, no analizan realmente lo que están haciendo, por lo tanto es defectuoso el producto que le entregan a nuestros pacientes básicamente. No hay la concepción de la necesidad de abordar la calidad como un proceso que se toma y que después nunca más se deja. Bien, ellos son muchos adjetivos que son potentes. Dijo, por ejemplo, un trabajo estructurado. ¿Ustedes dirían que nosotros estamos preparados para trabajo estructurado? Pongamos un ejemplo, ficha clínica. Ya, ¿por qué se ríen? No la completa. Porque tenemos problemas, ¿no es cierto?, para tener una ficha clínica completa. Se podría decir que cuando una institución define, ¿no es cierto?, los componentes de la ficha clínica, como cada uno de los formularios, ¿no es cierto?, que componen la ficha clínica debe ser completado, está indicando, ¿no es cierto?, ciertos aspectos que se deben cumplir, ciertos mínimos. Y si nosotros no los cumplimos, no solamente no estamos dejando la información relevante que permite dar continuidad a la atención, porque la ficha clínica tiene un rol muy importante, más allá de los aspectos jurídicos, que Paulina Milo lo explicó muy bien en sus clases, ¿no es cierto?, que existen digamos, bastantes leyes, ¿no es cierto?, que se preocupan de definir digamos, todo el marco jurídico que tiene que ver con los registros clínicos.
¿ah? Cómo se maneja la ficha clínica, cómo se debe eliminar una ficha clínica, cuánto tiempo hay que tener la ficha clínica, ¿no es cierto?, su manejo, su gestión, quiénes pueden acceder, en fin, hay una serie de aspectos que están contenidos en la regulación vigente. Pero nosotros como profesionales clínicos, antes que eso me atrevería a decir, que no me escuche la Paulina, antes que eso, pero ella va a estar de acuerdo porque ella también es enfermera, ¿ya? Es un lugar donde toda la información clínica pertinente, relevante, ¿no es cierto?, del paciente debiera estar. De tal manera que cualquier profesional, ¿no es cierto?, que atienda al paciente debería encontrar en esa ficha clínica aquella información que es importante para el tratamiento o cuidados del paciente. Entonces eso nos debe llamar a nosotros a la reflexión de ser cuidadosos cuando escribimos en la ficha clínica con letra que se entienda de manera completa, ¿ah?, todo lo que ustedes estudiaron. ¿Por qué? Porque es seguro para el paciente. Eso es lo que nos debe inspirar. Es seguro para el paciente que los registros clínicos que nosotros hagamos sean completos. Y es seguro también para los profesionales que realizan los procedimientos. Así es seguro para los profesionales también y para las instituciones, sí, que tienen el deber de velar, ¿no es cierto?, que la ficha se maneje de acuerdo a la regulación vigente. Entonces decía nuestra amiga, ¿no es cierto?, es importante que nos comprometamos porque nos falta adquirir, tener, ¿no es cierto?, una mejor cultura de calidad y seguridad. Nos cuesta el trabajo estructurado, a pesar de que ciertos procesos están definidos, nos cuesta adaptarnos a esa lógica. Y yo agregaría algo que más nos cuesta cuando nos recuerdan que no lo hemos hecho, ¿o no? ¿O nos resulta fácil eso? ¿Ah? Entonces hay muchas razones por las cuales nosotros deberíamos comprometer con esta cruzada. Si uno quisiera citar algunos datos robustos de por qué es importante la gestión de calidad y seguridad de pacientes, podría citar múltiples fuentes, porque hay muchísimos estudios. Yo quiero citar un estudio que es muy reconocido, diría yo, a nivel mundial, que es el estudio del profesor Jesús Aranaz, que se hizo en España en el año 2006. Ustedes me dirán, Nancy, ¿no será un poco antiguo este estudio? La verdad es que hay distintas ópticas para evaluar su actualidad. A mí me gusta mostrarlo porque España nos lleva a nosotros, los chilenos, alrededor de 3 décadas y media, si no 4 décadas, de delantera en el trabajo formal de gestión de calidad de hospitales y de recintos clínicos. Entonces España hizo este estudio cuando ya tenía mucho tiempo establecido, ¿no es cierto?, y rodando, podríamos decir, un sistema de calidad y seguridad de pacientes en los hospitales instalado. Hizo este estudio y el estudio arrojó datos, ¿no es cierto?, que son preocupantes. Entonces estamos frente a una estadística o datos robustos de un país que pertenece al primer mundo, que después de décadas de trabajo en gestión de calidad obtiene algunos de los resultados que vamos a ver ahora. El 9,3% de los pacientes que ingresan en los hospitales españoles sufren algún efecto adverso, mitad de los cuales podrían haberse evitado. Hablamos, ¿no es cierto?, de efecto adverso, estamos diciendo, ¿no es cierto?, que son pacientes que sufren algún tipo de daño, que no se vincula con la naturaleza de su enfermedad, sino que son asuntos agregados. Otro dato, las infecciones nosocomiales se producen con más frecuencia en las UCIs. La tasa de infección nosocomial en las UCIs españolas se sitúa, ¿no es cierto?, en un poco más del 14%. Una cifra que nos debiera, ¿no es cierto?, preocupar. Y otro dato que yo quisiera destacar, el costo asociado a la infección nosocomial deriva principalmente, no únicamente, en incremento de los días de estada del paciente en el hospital,
uso de antibióticos adicionales, típicamente de muy alto costo, ¿cierto? Y exámenes de laboratorio y de imagenología adicionales. O sea, los costos incrementales que se denominan, ¿no es cierto?, en la jerga técnica, o sea, adicionales a lo que sería el tratamiento de su enfermedad de base, lo que originó su ingreso al hospital, son altísimos. Vamos a ver algunas láminas más adelante que lo muestran con mayor detalle. Entonces, esto nos muestra, ¿no es cierto?, la realidad de este estudio, como les digo, muy reconocido en el mundo entero. Si nosotros juntamos algunos datos también con un estudio del 2012 de Santiago No Fuente, nos alcanza a ver bien acá. A ver, vamos a ver si lo podemos bajar. Ahí. Si lo juntamos con un muy reconocido, ¿no es cierto?, investigador español que se ha preocupado mucho de los costos en España, ¿no es cierto?, y llevamos esa tasa de pacientes que ingresan a los hospitales, ¿no es cierto?, lo cruzamos con una estimación del 0,41% de los pacientes que fallecen como consecuencia de un evento adverso, dado que en el 2008 se realizaron alrededor de 4 millones de ingresos de pacientes en los hospitales públicos, y hacemos los números, un número grueso, digamos, ¿no? Aplicando la tasa anterior se estiman 16.000 muertes como consecuencia de un evento adverso. Esto es un dato general, digamos, solamente de los pacientes de hospitalización. No, nos estamos incluyendo en esta lámina, digamos, problemas de seguridad que podrían darse en pacientes ambulatorios. Entonces, la verdad que podríamos revisar muchos estudios y muchas cifras, pero lo relevante acá, yo creo de destacar, citando, ¿no es cierto?, uno de los estudios más importantes que se ha hecho en el mundo de habla hispana, es constatar el hecho de que estamos en deuda con nuestros pacientes. Esa es la verdad, estamos en deuda. Necesitamos mejorar nuestros procesos y necesitamos, ¿no es cierto?, reducir estas cantidades de muerte, ¿no es cierto?, que son bien intolerables para cualquier sistema de salud. Y nosotros, bueno, nosotros participamos del sistema de salud y de la atención de nuestros pacientes. Mucho se habla, ¿no es cierto?, de los costos que representan para los sistemas de salud las infecciones intrahospitalarias, ¿no es cierto?, o infecciones nosocomiales, como ustedes le quieran llamar. Aquí hay un estudio, es una estimación que yo hice en algún momento a $1 bastante más bajo al que tenemos en Chile hoy. Vamos a dejar de lado la coyuntura. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que estamos con $1 más o menos razonable, para que no se distorsionen las cuentas tampoco, ¿no? Esperamos que esta contingencia que estamos viviendo se supere dentro de un corto tiempo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, de manera tangible, podríamos decir, un cuadro con un estudio del año 2003 de casos y controles sobre una muestra de 7,5 millones de pacientes dados de alta en hospitales de Estados Unidos. Ahora nos cambiamos, ¿ya? ¿Y qué nos muestra esta revisión? Costos atribuidos a distintas infecciones. Tenemos en la primera columna el autor de la revisión, en la segunda columna el tipo de infección y el incremento del costo por paciente infectado. Por paciente infectado, incremental. ¿Qué quiere decir? Es muy importante ese término, digamos. O sea, además de los costos propios de su hospitalización, aunque no le hubiera pasado nada, además hay que sumarle estos números que vamos a ver ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, en el año 2002, infección por estafilococo auro metacilin resistente, ¿no es cierto?, en dólares, $35.000, que a esta conversión, que como decimos está un poco desactualizada por estos días, alrededor de 23 millones de pesos. Si lo actualizáramos sería bastante más. Infección del sitio quirúrgico
prácticamente $16.000 adicionales. En pesos, más de 10 millones de pesos. Infección del sitio quirúrgico, $25.500, prácticamente 17 millones de pesos. Vamos a los órdenes de magnitud, no nos quedemos en el número chico, ¿no es cierto? Una bacteremia, ¿no es cierto?, $36.000, prácticamente 24 millones de pesos, y así neumonía, ¿no es cierto?, prácticamente 7 millones de pesos. Quedémonos con los grandes números, ¿ah? O sea, estamos hablando de cifras millonarias. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Cierto? Ustedes lo pueden revisar después en su... y aquí tenemos otros ejemplos, ¿ah? Otros ejemplos en la misma línea, ¿no es cierto?, tratando de ponerle número, digamos, a estos problemas de infecciones, pero con una óptica un poquito distinta. Tenemos allá arriba a la derecha el incremento por paciente con efecto adverso en relación al precio o al costo, a cuánto le cuesta al sistema de salud la situación, ¿no es cierto?, de complicación. ¿En cuántos días adicionales se incrementa la estancia del paciente en hospitalización? Incrementales, ¿ya? Y en cuánto aumenta la tasa de mortalidad, dado que el paciente, ¿no es cierto?, adquiere cualquiera de estos ejemplos que hemos seleccionado acá. Tenemos una sepsis postoperatoria, por ejemplo, prácticamente $58.000, 32 millones de pesos. Prácticamente 11 días adicionales de hospitalización y un incremento de la tasa de mortalidad de prácticamente el 22%. Y así los números nos van dando cuenta, no los vamos a leer todos, ustedes los pueden ver después en sus casas, ¿no es cierto?, que es bien impresionante en realidad situaciones, ¿no es cierto?, que a diario vemos en nuestros pacientes, dehiscencia de herida, trombosis venosa profunda, fíjense ustedes, o tromboembolismo pulmonar postoperatorio, es prácticamente $22.000, 12 millones de pesos, incrementa más de 5 días la hospitalización y aumenta prácticamente un 7% la mortalidad, y así, neumotórax iatrogénico, introducción de cuerpo extraño durante un procedimiento, se refiere a procedimientos quirúrgicos, ¿no es cierto?, y laceración accidental o punción, en fin. ¿Qué nos interesa transmitir, digamos, con estas dos láminas? En cuanto a infecciones, porque la anterior era mucho más global, ¿no es cierto? Nos interesa transmitir que cuando hacemos los números, nos aparece con toda crudeza que no solamente el paciente es sometido a riesgos clínicos, ¿no es cierto?, muchas veces irrecuperables, sino que además el sistema en el cual el paciente es hospitalizado, ¿no es cierto?, sufre, podríamos decir, unos costos incrementales enormes. La pregunta es, ¿no es cierto?, si los recursos son infinitos en los sistemas de salud. ¿Son infinitos o no? No. Entonces, cada peso gastado aquí deja de estar disponible para generar beneficio en otros pacientes. ¿Se entiende o no? Sí. Es igual que en una casa. Si nosotros tenemos complicaciones, no sé, tenemos un derrumbe en la casa, se nos cae el techo, ¿no es cierto?, que es una situación desastrosa, digamos, con los mismos recursos que contamos para todos los gastos, vamos a tener que reparar ese techo. Si se nos cae el techo, se nos derrumban las paredes y además, ¿no es cierto?, nos inundamos, con el mismo presupuesto que tenemos, vamos a tener que hacer frente a esto. ¿Estamos o no? ¿Ah? Entonces, dado que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, ¿no es cierto?, con un sentido de realismo práctico, digamos, mirado con esta óptica más financiera, podríamos decir, ¿no es cierto?, es muy importante la prevención, sumamente importante. Si nosotros tenemos como objetivo sanitario, por ejemplo, mejorar la cobertura de las atenciones, porque sabemos que hay pacientes que no están teniendo acceso, porque tenemos múltiples problemas de calidad. Hay gente que no está teniendo acceso a las prestaciones, aun cuando necesite,
¿no es cierto?, que se le asista en determinados procedimientos, ¿no es cierto?, intervenciones quirúrgicas, hay listas de espera enormes, etc. Entonces, un sistema que tiene estos costos de no calidad, hay muchos textos que hablan de los costos de no calidad, porque algo falla, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que incurrir en esos costos que nos podríamos haber evitado. Y con ese mismo dinero, con esos mismos montos, ¿no es cierto?, deberíamos tenerlos disponibles para generarle beneficio a aquellas personas que justamente no alcanzan a llegar, por ejemplo, hospitalizarse en una cama, porque hay pacientes que están usando 11 días adicionales de una cama que podría haberse liberado. Lo ven, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esa lectura, digamos, para comprender estos aspectos. Decíamos nosotros, los eventos adversos son evitables. Eso nos dicen, ¿cierto?, múltiples estudios que se han realizado. El mismo profesor Jesús Aranás, que es un destacado salubrista español, que ha publicado muchísimo, ha hecho varios estudios multicéntricos, nos visita con bastante frecuencia acá en Chile, ha dirigido no solamente un estudio de efectos adversos en pacientes hospitalizados, sino que también estudios en atención primaria. Y los resultados en atención primaria o atención ambulatoria, sería para nosotros, ¿no es cierto?, en el ambiente privado, son bien escalofriantes también, contrariamente a lo que se podría pensar. Uno tiende a pensar que los principales efectos adversos se producen en pacientes hospitalizados. Y la verdad que los estudios nos indican que también en atención primaria hay muchísimos problemas de seguridad. A mí personalmente me causó mucha impresión la primera vez que leí un estudio de la cantidad de muertes que se han, digamos, publicado en España en pacientes de tercera edad con multifarmacia, polifarmacia, o sea, pacientes, ¿no es cierto?, que toman muchos medicamentos. Yo me imagino que todos acá tenemos algún pariente en esa situación, ¿no es cierto?, y se producen muchos efectos adversos asociados a la ingesta de múltiples medicamentos, ya sea por, bueno, ustedes saben, problemas de prescripción, problemas de que, ¿no es cierto?, la gente mayor se le olvida tomarse el medicamento o a veces se lo toma 2 o 3 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es un desafío para nuestro sistema de salud. Hay entonces porcentajes muy altos de eventos de seguridad que podrían prevenirse si es que nosotros mejoramos nuestros procesos. 43% en pacientes hospitalizados en la realidad de España, ¿cierto? Después, vuelvo a repetir, de varias décadas de trabajar en calidad. 43% en hospitalización y 70% en atención primaria. ¿Tenemos desafíos o no tenemos? Sí, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, a ver, los sistemas de salud del siglo XXI en una mirada amplia, ¿no es cierto?, más allá de la coyuntura nacional, ¿no es cierto?, porque esto es un problema de todos los sistemas de salud, no solamente de Chile. ¿Qué tendríamos que hacer, ¿no es cierto?, en el siglo XXI para enfrentar estos enormes retos que representa el tema de la seguridad y calidad de pacientes? Entonces, este investigador, ¿no es cierto?, Santiago Nofuente, publica mucho en España, ¿no es cierto?, muy reconocido, desde la óptica, podríamos decir, de los costos que implica para los sistemas de salud. Él dice, mira, nosotros deberíamos pensar en un modelo de atención que tuviera ciertos atributos que están acá, ¿no es cierto?, que pusiéramos la seguridad del paciente en el primer lugar, que nos basáramos en evidencia científica, en los tratamientos, esquemas terapéuticos y procesos que definamos, no hacer cosas de más, sino que hacer, ¿no es cierto?, las cosas en la clínica, en el manejo terapéutico de pacientes basado en la evidencia, en la mejor evidencia disponible, ¿no es cierto?, y
hace mucho hincapié en la integración de los servicios. Nos vamos a referir qué significa la integración. Que los sistemas y procesos de salud debieran ser medibles, eficientes. ¿Qué significa ser eficiente? En relación a los costos. ¿Qué? ¿Qué en relación a los costos? Que uno beneficia la acción bajando los costos a través de una mejor calidad. Ya. Tibio. Para mí la eficiencia va en realizar la mejor atención del paciente con los recursos que deberían utilizarse para el diagnóstico del paciente. No usar cosas de más. No usar cosas de más. Insumos de más, bajadas de más, jeringas de más, no sé, lo que nosotros, catéteres de más, Exámenes de más. exámenes de más, y podríamos, la lista es larga, ¿no es cierto? Ser eficiente, en una frase corta, ¿no es cierto?, significa incurrir en costos razonables. No significa disminuirlos a un nivel de inseguridad para el paciente, porque muchas veces se malentiende eso. Vamos a disminuir los costos, cueste lo que cueste. No, eso no es eficiencia. Eficiencia es incurrir en costos razonables para estas atenciones. ¿Ya? Ser, ¿no es cierto?, un sistema de salud proactivo y centrado en el paciente. Vamos a devolvernos un poco, porque Santiago nos fuente, ¿no es cierto?, no es casualidad que ponga la integración de los servicios. Este concepto de los sistemas integrados son muy importantes. Todos los sistemas tienen distintos componentes, ¿no es cierto? El sistema de salud, por ejemplo, tiene distintos componentes. El sistema de farmacia tiene distintos componentes. El sistema informático de un hospital, hablemos de una realidad pequeña, tiene distintos componentes. Una ficha clínica tiene, que es un sistema de ficha clínica, ¿no es cierto?, distintos componentes. ¿Qué significa la integración? Que todos los servicios apunten hacia lo mismo. Que estén interconectados, podríamos decir, ¿no es cierto? Que estén interconectados. Ahora, a nosotros, los profesionales de la salud, ¿no es cierto?, no nos cuesta entender lo que es la integración en asuntos clínicos. Por ejemplo, si el sistema, díganme un ejemplo, cuando el sistema cardiovascular o circulatorio, ¿no es cierto?, al sistema circulatorio le falla la integración. Cuando la sangre no fluye normalmente como debería fluir. Bien. ¿Se fijan? Cuando hay una trombosis, lo que ocurre en el cuerpo desde esta perspectiva de sistema, ¿no es cierto?, es que un sistema integrado de sangre arterial y venosa, ¿no es cierto?, tiene un estanco. Tiene algo que, ¿no es cierto?, obstaculiza esa integración. Así como nos resulta tan fácil entenderlo en el sistema circulatorio, no siempre nos resulta fácil entenderlo en una empresa o en una organización cualquiera. Y nosotros, aquí vamos a hacer un mea culpa, a riesgo de demanda, a riesgo de demanda, a nosotros nos gustan las repúblicas independientes en los hospitales, ¿o no? Sí. República independiente, ¿empiezo? De la UCI. República independiente de urgencia. República independiente, en fin, podría seguir. ¿Y saben lo que pasa? ¿Cuál es el problema que tiene? De que tiene eso que apunta en el sentido contrario a lo que debiera ser. Porque la integración es opuesta a los feudos. Opuesta. Es lo contrario. ¿Me entienden o no? Porque ustedes ven al cuerpo con un órgano comportándose, perdonen el lenguaje coloquial, a su pinta. No, sería inconcebible, ¿o no? Los sistemas están integrados, sistema urinario, sistema, ¿no es cierto?, torácico, respiratorio, sistema circulatorio, en fin, están integrados los sistemas. Y cuando no hay integración tenemos problemas y nosotros nos dedicamos a atender a esos pacientes. Bueno, las organizaciones son iguales.
hay que hacer esa conceptualización, hay que comprenderla. ¿Ah? Hay que comprenderla porque es muy importante. Vamos a volver sobre esto porque es un concepto muy central en la gestión de calidad. Entonces, si nosotros queremos realmente transformar las cosas aquí, yo sé que hay gente que ocupa cargos muy importantes y en nuestros alumnos que están viéndonos a través de la plataforma también y que están enfocados en dirigir a grandes grupos de personas para implementar sus políticas de calidad, sus programas, ¿no es cierto?, de calidad en varias instituciones. Entonces, la gran pregunta, bueno, es cómo transformamos esta cultura, esta forma de pensar, esta forma de trabajar, ¿cierto? Si queremos obtener mejores resultados, tendremos que cambiar la forma de hacer las cosas. No las vamos a poder seguir haciendo como las hacemos hoy. Para enfrentar los retos no se necesitarán pequeños cambios, sino que una auténtica transformación, o sea, grandes cambios. Nos tenemos que transformar, hacer las cosas distinto, de manera distinta. Las transformaciones habitualmente necesitan de un factor que actúe como impulsor, como una chispa, una cosa que pasa, ¿no es cierto?, en las organizaciones o en nosotros mismos, que nos hacen tomar la determinación que nunca más lo vamos a hacer igual. Porque algo importante aprendimos. Yo tuve la oportunidad en una conferencia, un par de conferencias en Ciudad de México, hace un par de años atrás, que fue para mí muy impactante en realidad. El hospital Albert Einstein, me acuerdo, el médico jefe de la UTI del hospital Albert Einstein hizo una presentación analizando el caso de una paciente muy jovencita, de alrededor de 20 años, que se les había muerto en el hospital. Y en realidad él hizo una presentación muy crítica de cómo la habían atendido. Y lo explicitó. Habíamos, no sé, habíamos unas 800 personas en el auditorio, tal vez más, porque ustedes saben que siempre es grande en México y en Brasil, las cantidades de personas son enormes. Y fue muy impresionante escuchar a un médico muy preparado, ¿no es cierto?, decir, mire, nosotros hicimos esto, pero en realidad nos equivocamos. Debimos haber hecho esto otro, no me acuerdo los detalles, ¿no es cierto?, pero él, digamos, analizó la secuencia de cómo la chica fue evolucionando, los errores que habían cometido, y finalmente la chica se murió. No me acuerdo el nombre, pero hay una fundación con su nombre que existe en el hospital Albert Einstein. Si a ustedes les interesa, yo se las puedo mandar. Terminó el médico y subió a hacer una presentación el papá de la paciente, que había escuchado la presentación del médico, bueno, y hoy, ¿no es cierto?, su papá, que es un ingeniero civil, una persona muy preparada, que nos hizo que todo el mundo quedara con los ojos nublados, en realidad. Si no, la mitad de la gente lloró. Porque lo que él hizo fue mostrar, digamos, cómo había sido la vida de su hija cuando chica, con fotos, que había sido una, ¿cómo se llama?, una atleta destacada desde pequeña, que todos sus logros, estaba estudiando, en fin, había recibido algunos premios, en fin, una serie de hitos familiares, qué sé yo. Y en realidad al final dijo que él estaba trabajando con el hospital Albert Einstein para que nunca más pasara un caso igual. Entonces, ¿se imaginan ustedes el procesamiento que tiene que haber hecho esa familia para transformar algo tan remecedor para una familia, ¿no es cierto?, en algo positivo, tratando de dar mensajes, ¿no es cierto?, a muchas personas que estábamos ahí escuchando de lo importante que es. Cuando uno le pone cara a los eventos, ¿no es cierto?, adversos, a los fallecimientos, donde le pone cara, conoce su vida, a cada una de las personas, como que nos remece, ¿o no? Lo mismo ha ocurrido, digamos, en varios centros de muy buen desempeño en gestión de calidad. Hubo algo
Por ejemplo, en Johns Hopkins, yo tuve la suerte de escuchar a una enfermera que vino que se le quebró la voz cuando también presentó el caso de una niñita como de 3 años que se les murió. No sé si ustedes lo escuchan, ¿no es cierto? Se le quebró la voz a la enfermera. Dijo, a nosotros no se nos debió haber muerto este paciente, porque hicimos esto lo hicimos mal. Entonces, y así, si vamos recorriendo las distintas instituciones, ¿no es cierto? Hay una chispa, hay algo nos ocurre, ¿no es cierto? Que de repente decimos, no, esto no nos puede volver a pasar, vamos a tener que hacer algo distinto para prevenir, algo distinto para mejorar. Bueno, vamos a volver a la integración, concepto esencial en calidad y en la gestión en general. Cualquier profesional directivo superior de organizaciones tiene que adquirir esta habilidad madre que se llama, ¿cierto? Que es mirar el conjunto de lo que ocurre, la mirada sistémica. Es muy indispensable, es una habilidad madre, se dice hoy en día, ¿no es cierto? Tener una mirada sistémica, una mirada global. Dicho de otra forma coloquial, podría ser asomarnos al balcón de la institución que dirigimos y mirar desde la altura, todo. No mirar parte solamente. La mirada de conjunto nos permite a nosotros identificar algún componente, ¿no es cierto?, que no está funcionando de la forma debida y poder arbitrar las medidas preventivas, o sea, con anticipación antes de que ocurra algo que transforme el sistema en un caos y no nos permita, ¿no es cierto?, intervenir. Es lo que se denomina, ¿no es cierto?, la mirada sistémica. Nos vamos a ayudar de esta foto del observatorio ALMA. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo saben que es la Tierra? ¿Ah? Ya. Por aquí estamos nosotros, ¿cierto? Ya. La Tierra. ¿La Tierra está sola? ¿Ah? No. ¿A qué pertenece? ¿A qué sistema pertenece la Tierra? Pertenece al sistema solar. Dice, yo he leído el diario, estos últimos días dicen que habría otro planeta en el sistema solar. No saben si es otro planeta o un agujero negro, los científicos. Esperemos que sea otro planeta, porque los agujeros negros a mí, como son desconocidos, me dan susto. Uno no sabe cómo se puede comportar un agujero tan cercano, ¿no es cierto? Entonces, la Tierra pertenece a un sistema. ¿Qué sistema? Sistema solar. ¿Es el único sistema que existe? No. ¿A qué galaxia, no es cierto, pertenece? El sistema solar pertenece a una galaxia. ¿Es la única galaxia que hay? No. Entonces nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, que es profundamente equivocado pensar que este es el único componente del sistema. Del sistema, en este caso, el universo, ¿cierto? Siempre formamos parte de un sistema mayor. Y esa conceptualización es muy importante, fundamental de tenerla a la vista cuando nosotros participamos en un proceso estructurado donde las partes tienen que conversar y los resultados tienen que ser del conjunto de la organización. Necesitamos imperiosamente incorporar el concepto de la integración de los servicios o de los sistemas. Importancia le ha dado la Organización Mundial de la Salud a este tema y se ha dado cuenta lo falente, digamos, que ¿no es cierto?, está en los servicios de salud, que fíjense ustedes, hace ya como 10 años atrás pidió a los países y a los sistemas de salud, ¿no es cierto?, aplicar el pensamiento sistémico. Aplicar específicamente en los servicios de salud que son, como diría un abogado, de suyo complejo. Los sistemas de salud son tremendamente complejos. Y aquí
en este marco que nos aporta la Organización Mundial de la Salud, nosotros nos podemos dar cuenta de por qué los sistemas de salud son tan complejos. ¿Ah? Tenemos que prestar servicios en una cartera enorme de servicios. La cartera de prestaciones, ¿no es cierto?, es enorme. Tenemos personal sanitario diverso, ¿estamos de acuerdo? Cada día más diverso. Nombremos un elemento, por ejemplo, que está muy de moda, por eso que lo quiero mencionar, las diferencias generacionales. Las diferencias generacionales. ¿Es parte de la diversidad o no? Tú que eres jovencita, a ver, la vamos a entrevistar, ¿ah? ¿Te cuesta entenderte con tus compañeros de trabajo de mayor edad? Es que tengo a cargo 2 que son mayores que yo. ¿Ya? Una que tiene la edad de mi mamá, ¿Ya? la misma edad de mi mamá. Y otra que tiene un poquitito menos que mi mamá. ¿Y cómo es la relación? ¿Es fácil? Sí, Es fácil. sí. Ya. Es que lo que pasa es que el tipo de personalidades de mi equipo es distinto a lo que usualmente se ve. A ver, ¿cómo es eso? Explícanos, a ver. Es un equipo que es cálido, que está comprometido con su trabajo, que son muy compañeros entre sí, que son solidarios, que están comprometidos con el paciente. Qué bien. Tienes suerte, ¿ah? Sí. ¿Cierto? Qué bien. ¿Hay alguien que le toque la diferencia generacional más de cerca que nos pueda aportar? ¿Le resulta fácil a usted entenderse con las personas de distintas edades? Ahora, perdona, no es solo de nuestra edad hacia abajo, sino también de nuestra edad hacia arriba, que ahí Y al lado. y al lado, porque uno está a esta edad, digamos, como en el medio, ¿no es cierto? Lo que pasó en generaciones anteriores, donde esta tecnología no era tan bomba como ahora, pero sí nos introducimos este mundo de la tecnología y los cambios. Y están los que vinieron a otras generaciones que nacieron con esa tecnología y con estos cambios, pero están los que no nacieron con eso o que no se embulleron en estos cambios, y eso también lo dificulta y lo hace difícil. Y esa mirada sistémica lo hace también más difícil y más complicado. Así es. A ti, en tu experiencia, Cecilia, ¿te ha tocado experimentar diferencias generacionales? Mucho. ¿Y qué nos puedes decir? A ver, dinos alguna experiencia. La gente joven tiene cosas muy positivas, muy positivas. La gente joven muy Muy positiva. positiva en el sentido de hacer las cosas ya. Ya. Ahora sí, yo lo hago. No todos, ¿no? Porque también hay una mirada un poco egoísta e individualista. Eso Ya. es porque se formaron, se criaron y la tecnología te lleva a cerrarte, no te lleva a abrir. El mundo de la tecnología este es el medio, y de hecho es la información que ellos tienen. Entonces cuando tú dices, ¿pero dónde sacaste esto? Oh, en las redes sociales está. Pero tampoco me muevo a averiguar si eso es verdad o eso es mentira. O por qué yo abordo ese pensamiento o esa afirmación primero. El hacerlo ahora, no importa a qué costo, no importa si no es que lo hagan a propósito con el fin de hacer un daño, sino de qué pasa con el de al lado. Y eso es cuando tú tienes un servicio donde no funciona el sistema. Bueno, este es mi paciente, yo tengo esta área para mí, yo tengo experiencia en UCI. Entonces era la enfermera, decía con la TENS, no, yo estoy a cargo de estos 4 pacientes y los de allá no los veo. Ejemplo, en un área habían pacientes que los 4 pacientes tenían ventilación mecánica y en esta otra área los 4 no. Entonces yo decía, pero ¿por qué no se integran? No es que nos desordenamos. Pero es que si tú te cambias 2 para allá, 2 para acá, vamos a tener el mismo número de pacientes de ventilación mecánica, por lo tanto la atención va a ir un poquito más equilibrada. No es que yo no voy a hacer eso porque 1, 2, 3, 4 me corresponden a mí, 5, 6, 7 me corresponden. Rigideces. Muy rígido. Rigideces. Sí. Muy propia del sector salud, ¿ah? Muchas paréntesis. Y la gente mayor, una vez cuando introducimos los cambios de sistema para, no sé, para solicitar un fármaco que hace por tiempo, una enfermera me dijo, yo no estudié 5 años para apretar teclas en un computador. Ya. O sea, se resistía a ingresar datos digitales. Exacto. Si no lo veía como una herramienta que le mejora, de facilitar su trabajo, sino Que le ayudara. que le ayudara. Lo sentía como un obstáculo, porque eso ella no estaba para eso. Otras Ya. personas estaban para eso. Ya. ¿Tú querías decir algo? Quería contar un poco la experiencia que tiene la institución en la que yo trabajo.
¿Dónde trabajas tú? En Clínica Alemana. Ya. Sí. Y un poco buscando o siguiendo la tendencia mundial de esclarecer un poco esta diferencia que hay en generaciones entre nosotras que somos conformadas por la baby booms, digamos, y las millennials. Se estableció que debería haber una integración entre ambos grupos porque claramente ambos grupos tienen cosas que aportar. Y entonces se hizo un grupo de millennials que tienen la principal función de hacer investigaciones, revisión bibliográfica, en el fondo como de traer novedades al departamento de enfermería. Y a su vez la Baby Book un poco la acompaña y la dirige con la experiencia de toda la trayectoria que ha tenido. Pero, te voy a interrumpir un poquito. ¿Todo el mundo sabe lo que es un millennial? ¿Sí o no? Concepto general, 30 años y menos. Y los baby boomers, ¿no es cierto?, son aquellas personas maduras, de 50 o más. En general, esa es la categorización. Entonces la baby la interacción que se estaba dando ha sido bastante fructífera, aunque estamos en un inicio. Lleva este proyecto alrededor de unos 4 meses, diría, pero hemos visto que la relación se puede dar y estamos consiguiendo lindos objetivos, así que les espero contar más adelante a que llegamos, pero en el fondo la idea es producir una integración y no una diferencia. Eso. Es muy interesante, yo conozco el trabajo que han hecho en la Clínica Alemana porque lo presentaron en el último congreso, ¿te acuerdas? Es un trabajo súper interesante, no sé si ustedes fueron al congreso de la Clínica Alemana, ¿no? Muy interesante en el departamento de enfermería, complementando lo que dice ella. Las y los enfermeros del millennial, ¿no es cierto?, tienen un rol en el departamento de enfermería. Entonces se les encargó usar las plataformas, ¿no es cierto?, tecnológicas que son familiares para este segmento, ¿no es cierto?, como Instagram, qué sé yo, y otras, ¿no es cierto?, para atraer nuevos talentos a la clínica. Entonces los enfermeros que llegan y enfermeras que llegan jovencitos, llegan atraídos también por testimoniales de personas de su misma edad que trabajan en la institución y que se someten después, ¿no es cierto?, a todo un sistema de preselección, selección, en fin. Y está también el rol que le cabe a las personas que tienen una mayor trayectoria y experiencia, que es muy importante, que no hay que desestimarla, porque ustedes saben el dicho que hay en Chile, ¿no es cierto? Más sabe bien. ¿Ah? Y la verdad es que, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen experiencia? ¿Alguna vez? Sería raro que alguna vez no les haya pasado algo, ¿no es cierto? Y esa curva de aprendizaje que va acumulando la gente por su experiencia es muy valiosa. Hay países, ¿no es cierto?, que tienen una enorme experiencia de gestión de calidad, que eso lo valoran muchísimo, como por ejemplo Japón. ¿Ah? Los grandes maestros de la calidad, como los estudiamos nosotros, ¿cierto?, por nombrar algunos, Ichikawa, ¿no es cierto?, y varios otros destacados profesores, enseñaron a las nuevas generaciones hasta sus últimos días y dedicaron gran parte de su vida, digamos, a transmitir la experiencia que habían acumulado, justamente en el quehacer. Porque la calidad y seguridad no es solamente teórica, sino que hay que llevarlo a terreno, hay que ejecutar las cosas, hay que convocar voluntades, ¿no es cierto?, motivar a la gente y producir cambio en la práctica, en forma real. Entonces la experiencia sirve mucho. Estábamos en el personal sanitario como uno de los componentes, decíamos nosotros, de este sistema. Información, muchísima. Información de fármacos, información de nuevas técnicas, información de nuevos esquemas terapéuticos, de cada una de las especialidades, enorme cantidad de información. Productos médicos, vacunas y tecnologías. Financiamiento, tema muy importante. Podríamos querer prestar los mejores servicios con el mejor personal, pero si no tenemos el financiamiento para llevarlo a cabo, vamos a tener problemas. Y, por supuesto, gobernabilidad y liderazgo de
¿no es cierto?, todas las personas que participan en el sistema de salud. Hemos visto, es muy difícil abstraerse, ¿no es cierto?, de la contingencia que nosotros estamos viviendo. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad. Hemos visto problemas bastante evidentes, diría yo, en este ámbito en nuestro país, en el sector salud. Son conocidos los problemas de liderazgo, ¿no es cierto?, y de gobernabilidad que existen en varias instituciones, ¿no es cierto?, pero en el sistema de salud como un todo creo que vamos a necesitar hacer esfuerzos superiores en este sentido, sin dejar, ¿no es cierto?, de pensar en que es el paciente el que está en el centro. Eso no se nos puede olvidar. Más allá de posturas que pueden ser algunas de ellas muy legítimas, ¿no es cierto?, pero algunas expresiones, evidentemente, en mi opinión, atentan contra ese principio que nos debe inspirar, ¿no es cierto?, que los pacientes deben estar siempre primero. Siempre. Creo que ahí es un tema de personalidad y de la humildad que ellos puedan entregar, de entender que no son ellos los que tienen que brillar, sino que en realidad, o sea, todo lo que se hace por el paciente. Así es. Apegarse a los protocolos médicos, por ejemplo, por algo se hicieron. Así es. Porque tenemos convicción, se investigó y se llegó a determinar ese protocolo. Y ese protocolo no es que alguien ahí está un día aburrido, ya, sí, esto se va a hacer así. Sino que hicieron un protocolo para asegurar la atención de ese paciente. Así es. Y cuando un médico o cualquier otro profesional se escapa de este protocolo porque él cree que no es así, para mí es una falta de humildad y una falta de respeto hacia el paciente. Claro, porque fíjate que los protocolos, guías, ¿no es cierto?, o guías de actuación tienen distintas denominaciones de acuerdo a la literatura, tienen un gran objetivo central, que es disminuir la variabilidad. ¿Ah? Porque cuando cada persona aplica su criterio hay una gran variabilidad, y en la gran variabilidad hay un riesgo, y el riesgo del error. Entonces, cuando se propone una forma de actuación, un plan terapéutico, ¿no es cierto?, una guía, qué sé yo, un conjunto de pasos, una secuencia para llevar a cabo, por ejemplo, procedimientos invasivos o técnicas difíciles, estamos suponiendo, ¿no es cierto?, que se basa en la mejor evidencia, en las mejores prácticas, que eso ha sido estudiado, consensuado, y, ¿no es cierto?, los líderes tienen que promocionar estos protocolos y hacer que la gente se aproxime con comprensión, ¿no es cierto?, con racionalidad a los protocolos. Y si hay alguna técnica que debiera desviarse, debiera también estar autorizada. Eso es en general. Así es que es muy importante el tema de la estandarización, ¿no es cierto?, de prácticas complejas. Es podríamos decir, un elemento muy importante de la calidad y seguridad. Bueno, y los resultados generales, ¿no es cierto?, que pretende este conjunto de elementos como un sistema de salud, ¿no es cierto?, son múltiples también. O sea, el sistema de salud tiene múltiples objetivos, ¿no es cierto?, o resultados que tiene que obtener. Mejoramiento de la salud, ¿no es cierto?, con equidad, o sea, darle a cada paciente lo que le resulta pertinente de acuerdo a su condición, ¿no es cierto?, que pueda recibir estos servicios y proteger, ¿no es cierto?, de riesgos que tiene en los sistemas de salud. Y, como ya decíamos anteriormente y lo reforzamos ahora, ¿no es cierto?, mejorar la eficiencia. No incurrir en costos que se pueden evitar, porque cada peso mal gastado es un peso que deja de estar disponible para generar un beneficio, aunque lo pague el sistema público. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Porque aquí, fíjense que, paréntesis, fui hace poco a una conferencia sobre China, un académico de una universidad, no de esta, otra universidad, muy interesante. Se largó más de 1 hora y media la conferencia, y entre las cosas que dijo el académico para tratar de explicarnos a todos los que estábamos ahí cómo era la cultura china, dijo: en China no existe moya. Y todos nos quedamos así. ¿Ah?
Porque, por ejemplo, aquí en Chile, ¿no es cierto? Que si yo pasa, ¿quién paga? ¿Y quién es Moya? No, somos todos. Error que no es nadie. Cada día que ustedes compran 1 kilo de pan, están pagando impuestos. Cada litro de benzina que le echan a su auto, pagan impuestos. Y así podríamos, sube y sigue. ¿Ah? Y bien alto. Entiendo que de un 36%. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿quién es Moya? Somos todos. A todos nos debe importar cómo se usa nuestra plata. Sí, es muy importante. ¿Ah? Así que no es verdad aquí que de lo mismo. No, no da lo mismo. Porque vivimos en un país donde queremos que las cosas se hagan mejor. Por lo tanto hay que cuidar la plata. Dicho en términos bien coloquiales. ¿Ah? Bien. Entonces, esto de la mirada sistémica requiere una conceptualización porque a uno le cuesta de repente entenderlo. Y nos vamos a ayudar, ¿no es cierto?, de estos gráficos de la Organización Mundial de la Salud. Miren ustedes, por favor, lo que está en pantalla. Son elementos constitutivos, dice el sistema de salud. Es una arquitectura, una construcción dinámica e interconectada. Los voy a invitar a que ustedes miren ese dibujo. Ustedes reconocen ahí los componentes que leímos recién, ¿no es cierto? Gobernanza, información, financiamiento, etcétera. Recursos humanos, medicamentos, en fin, personas, en fin. Fíjense ustedes primero en la línea blanca. La línea blanca, ¿no es cierto?, encierra gobernanza, después financiamiento, recursos humanos, pero pasa por el borde de los otros componentes. Ahora reparemos en los colores rojos. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, medicamentos, información, prestación de servicios, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta, si lo miramos en su conjunto, que las líneas rojas siempre se juntan con las blancas. Es un sistema interconectado, ¿estamos de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que cualquier cambio que tú hagas en alguno de los componentes del sistema, cambia el sistema completo. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque está integrado. Si no, hagan la prueba ustedes con un notebook. Yo no sé si se han comprado un notebook últimamente. ¿No? ¿O antiguamente? Sí. Ya. Antiguamente o últimamente, en general, no soy experta, pero el vendedor lo primero que te pregunta, ¿usted quiere con tarjeta integrada o quiere todo? Porque resulta que hay unos componentes que son desintegrados. Ah, le dice uno, ¿cómo es eso? No, mire, eso es que si usted, por ejemplo, pone imágenes en video, ¿ya? La tarjeta que está integrada dice que es de, no sé, de 16 gigas, no sé, y no sabe usted cuánto le va a consumir de esos 16. Y lo que le queda para darle rapidez al computador, porque está integrada la tarjeta. Ah, le dice uno, y entonces, ¿cómo podría ser? ¿Cuál es la otra modalidad? No, la otra modalidad es que usted compre con tarjetas separadas, ¿no es cierto? Y usted con certeza tiene, no sé, 10 gigas para videos o aplicaciones, ¿no es cierto?, que son parecidas a los videos, que hay juegos, qué sé yo, otro tipo de cosas. Y usted se asegura, si está separado, que esta otra capacidad siempre le va a dar mayor rapidez a su computador, independientemente si usted tiene un video, tiene un juego, o tiene esto, o tiene el otro. Hay diferencia. ¿Ah? La integración, y eso pasa en muchos equipos, ¿no es cierto?, nos habla de una interconexión de las partes. Y si yo intervengo uno de esos elementos, cambia el sistema en su totalidad. Y eso para un gestor, un directivo superior como ustedes, porque yo les aviso, por si no se han dado cuenta, que cuando ustedes egresen de este diploma y terminen,
a ustedes los van a llamar de la institución y le van a decir, oye, tú que hiciste el diploma de calidad, ven para acá, venga para acá, a ver, qué sé yo, ayúdenos con esto, ayúdenos con el otro, porque tú ya estudiaste, no me puedes decir que no sabes. ¿Ah? Entonces ya, ¿no es cierto?, tú te transformas en un profesional muy transversal, o sea, eso se espera de un egresado, ¿no es cierto?, que estudia calidad y seguridad, un profesional transversal. Sale de su feudo, de su pequeño feudo, sale y mira la organización en su conjunto. ¿Se entiende, no? Mis amigos allá que son de atención primaria, mis amigos de atención, ¿ustedes son de atención primaria? ¿No? ¿No? Ah, yo estaba convencida que eran de atención primaria, ¿no? Los amigos de atención primaria hacen una labor, no sé si ustedes están familiarizados. ¿Hay alguien de atención primaria acá o no? Acá, ya. Atención primaria son mucho más multifacéticos, ¿no? Sí. No hay tanta rigidez. No hay tanta rigidez. ¿Por qué? Porque comparten mucho el trabajo. Todos hacen de todo en los sectores, ¿no es cierto? Se dividen por sectores. Lo que pasa es que yo trabajo en una atención primaria privada. Ya. Que funciona como urgencia y policlínico. Ya. Y además hay otros dos servicios que, o sea, yo trabajo en una mutualidad. Ya. Entonces tengo otros dos servicios que son el servicio de exámenes laborales y el de vigilancia médica. Entonces, por ejemplo, yo estoy a cargo de la urgencia. Entonces, si nosotros vemos que en el CEL, no sé, llegaron 60 pacientes y nosotros en verdad estamos con 4 o 5, nadie se cuestiona el ir a apoyar al otro servicio. Ya, hay menos rigideces. Sí. Qué Nadie bien. se lo cuestiona. Qué bien. Pero por eso yo, cuando me preguntaron delante lo de la diferencia generacional, dije que mi equipo era distinto al normal de los equipos. Entonces, claro, pues cuando a mí me toca hacer el reemplazo en la enfermera jefe, por ejemplo, ahí me tocan hartas personas que son o menores que yo o mayores que yo, o ir a reuniones con empresas donde los gerentes son mucho mayores que yo, y llego yo así como con cara de repente me miraba así como, está tan chiquitita, pero tiene que ver más con un tema de cómo nos integramos nosotros y cómo logramos que se integren. Ya. Porque pasa mucho en otros lados que ven la calidad como, no, es que tal persona está encargada de calidad, déles la calidad. De nadie más. De nadie más. Error. Y eso nos pasó mucho cuando nos estábamos preparando para la acreditación, nosotros. Nos pasó mucho que muchos dicen, no, pero si Juanito, Pedrito están en la acreditación y nosotros no. Y hubo que hacer una conciencia de calidad en el equipo, en todos los equipos. De que el lavado de manos no era porque lo íbamos a venir a ver, sino que era por seguridad del paciente, independiente que fueran a controlar signos vitales. Que el correcto llenado de la ficha clínica con los médicos era tanto por la seguridad del paciente como para la seguridad de ellos. Y claro, nos dimos cuenta de que cuando ellos realmente se integraron al trabajo de acreditación, logramos súper buenos resultados. O sea, logramos resultados de que en la ficha de los médicos, en los ingresos cumplíamos un 26%, y ahora estamos cumpliendo en un 98%. Qué bien, felicitaciones, gran logro. ¿Eh? Sí, pero eso simplemente porque el equipo se sumó. Se sumó. Y el equipo se sumó porque adquirió una mirada del colectivo. ¿Lo ven o no? El trabajo de calidad y seguridad hay que aplicar una mirada del colectivo, del conjunto, del total, más allá que de cada una de sus partes. ¿Se entiende, no? Yo soy una gran admiradora de la forma de trabajo de la gente de atención primaria, porque estos conceptos los tienen muy internalizados por el tipo de trabajo que hacen además. Les toca mucho rotar, son multifuncionales, entonces tienen esa mirada colaborativa, diría yo. ¿Ah? Que a veces echamos de menos, ¿no es cierto, Cecilia, en los hospitales? Esa mirada colaborativa la echamos de menos. Como que nos ponemos el traje de la UTI, nos ponemos el traje de servicio de urgencia y nos cuesta un poquito salir de ahí. Y nosotros esperamos que los profesionales, ¿no es cierto?, que egresen de los programas de calidad y seguridad sean profesionales muy transversales,
que puedan ir a conversar y caminar por los distintos servicios con estos conceptos que son para todos, sin distinción. Habrán técnicas muy específicas en cada uno de estos, pero la mirada general, ¿no es cierto?, es muy transversal. ¿Estamos? Entonces, idea principal: la importancia de la integración de las partes de un sistema. Lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, es aplicar mirada sistémica. Un sistema tiene distintos componentes y tiene una arquitectura, ¿no es cierto?, una interconectividad que es dinámica, está en constante movimiento, porque si fuera estática sería todo mucho más fácil. 1, 2, 3, momia, nadie se mueve. No, eso no pasa. Siguen ocurriendo eventos, ¿no es cierto?, que nos van alterando y cambiando nuestra dinámica. ¿Estamos? Idea fuerza, entonces, integración. Bueno, es así como nosotros llegamos a comprender que las organizaciones en las cuales nosotros trabajamos, que son organizaciones de salud, porque es el tema que nos convoca, y ahí tenemos algunas fotitos, ¿no es cierto?, que nos ayudan a recordar eso. La organización de salud no está sola, es parte de un sistema y que se ve influenciada, quiéralo o no, por los elementos de su entorno que afectan a la organización. Por ejemplo, las crisis económicas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los hábitos de consumo de la población. Ahí tenemos un niñito obeso viendo televisión en un sofá, ¿no es cierto? Visualmente uno se da cuenta que tiene varios kilos de más. ¿No es cierto?, contaminación, aspectos ambientales, cambios sociales, ¿no es cierto? Aquí, dentro de la sala, yo me doy cuenta que yo, que soy una luchadora contra los sistemas, contra los celulares en sala de clase, ¿ya? Es una tendencia, ¿no es cierto?, muy instalada a nivel social y cuesta mucho, ¿no es cierto?, modificar esos hábitos. Bueno, contaminación, ya lo vimos, ¿no es cierto?, y una serie de otros elementos, aplicaciones tecnológicas, en fin, que están presentes en nuestro entorno. Están presentes influenciando a las personas, porque las personas que ingresan a trabajar acá vienen de acá, de aquí. Ingresan a la organización, no son extraterrestres, digamos. ¿Ah? Son personas que están sometidas a todos estos factores, digamos, ¿no es cierto?, que la están influenciando. Eso es muy importante no perderlo de vista. El marco, acercándonos un poco, ¿no es cierto?, a lo que es con mayor foco en gestión de calidad, es bueno recordar algo que ustedes revisaron en su curso: el modelo de excelencia que, ¿no es cierto?, está representado en forma universal por el modelo Malcolm Baldrige, que es un premio de calidad, como sabemos, ¿no es cierto?, que se da en Estados Unidos. Esa mirada sistémica se aplica sobre la organización, el modelo Baldrige lo aplica sobre la organización. Y es un modelo de excelencia exigente en lo que le pide a las organizaciones, porque le pide aspectos sistémicos a toda la organización. ¿Qué le pide? Le pide demostrar el liderazgo para ser examinado. O sea, tiene que tener verificadores, digamos, de liderazgo, me explico, ¿no? ¿Ah? Planificación estratégica, es decir, esta organización, ¿cómo está hoy día? ¿Cómo quiere estar mañana? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué planes, con qué estrategia usted va a llevar a la organización a esa posición que usted quiere para el largo plazo? A ver, muéstreme cuáles son sus planes estratégicos. Enfoque hacia las personas, enfoque hacia los clientes y el mercado. Estamos suponiendo, ¿no es cierto?, un entorno competitivo. Este es un modelo que se usa en Estados Unidos, ¿cierto? Tiene clientes, tiene mercados. ¿Cómo administra sus procesos? ¿Cuáles son los resultados de los negocios? ¿No es cierto? Y la medición, análisis y administración del conocimiento. En suma, digamos, usted hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, dígame cuáles son sus resultados. A ver, muéstremelo. ¿Cuáles son sus resultados? Porque usted me dice que hace todo eso. Bien,
ahora muéstrame qué resultados obtiene con eso que hace. O sea, es un modelo muy exigente para las organizaciones. Y esto se exige, podríamos decir, en un paraguas para la organización, un perfil lo llaman ellos, ¿no es cierto?, de determinados tipos de relaciones, establecer los desafíos colectivos que tiene la organización y un determinado ambiente que facilite la obtención de los resultados que se están planteando acá. Entonces, si nosotros hacemos un contraste grueso, podríamos decir, entre el sistema vigente en nuestro país de acreditación, que se basa, ¿no es cierto?, en estándares mínimos, lo contrastamos, ¿no es cierto?, con los modelos de excelencia, nos damos cuenta que estos modelos son mucho más exigentes que lo que nos están pidiendo a nosotros la acreditación. Ahora, típicamente, ¿no es cierto?, los países han partido con esquemas un poco menos desafiantes, podríamos decir, para las organizaciones, para en el futuro, ¿no es cierto?, yo espero que en Chile también se pueda aplicar un modelo de excelencia. Este modelo de excelencia se aplica, existe el premio chileno, la excelencia, yo he sido evaluadora de ese premio, y se ha aplicado en varias organizaciones, Correos de Chile, Banco Estado, la Municipalidad de Providencia hace algunos años, en fin. Ha habido varias organizaciones que han obtenido el premio de la excelencia. ¿Se entiende? Sí, Nancy. Dígame. También el modelo de excelencia se aplicó a salud un par de años, alrededor del año 96, por ahí, 97, en que se masificó sobre todo los hospitales de más alta complejidad, los de menor complejidad, y en ese tiempo el Instituto Nacional del Cáncer fue el que salió mejor evaluado con el modelo de excelencia. Posteriormente, con los cambios del ministerio y todo, se dejó el modelo y luego llegamos finalmente a lo que es la acreditación. Pero los hospitales también hoy día cuentan con otro sistema que apoya la parte que no tiene a lo mejor la acreditación, que es toda la parte de gestión. Autogestión. La autogestión y el balance scorecard que le aplican por los indicadores. Exactamente. Estos temas que también tienen que cumplir con eso. Exactamente. Claro, los hospitales autogestionados, como muy bien dice ella, ¿no es cierto?, tiene varios elementos de planificación estratégica que se le han exigido, podríamos decir, los distintos componentes de la planificación estratégica, no todos, pero algunos se les exigen a estos hospitales, lo que es una muy buena noticia, en el sentido que es una organización que aprende a gestionar sus recursos, tiene que mostrar indicadores en distintas áreas y cumplir ciertos compromisos de gestión que están establecidos. ¿Para qué? Para autogestionarse de manera más autónoma, contrario al modelo, ¿no es cierto?, que es un modelo más bien centralizado desde el Ministerio de Salud o los servicios de salud, que tiene toda una estructura, una arquitectura de carácter más centralizado. ¿Estamos? Una variante del modelo FQM es del modelo Malcolm-Baldrige, que es norteamericano. Los europeos adaptaron este marco conceptual, este modelo, y es ampliamente usado en los hospitales y centros de salud en Europa. España tiene mucha experiencia en su aplicación. El modelo EFQM, que conceptualmente lo que hace el modelo es tener, ¿no es cierto?, una serie, definir más bien una serie de requerimientos que permiten obtener unos determinados resultados. Y esos requerimientos tienen distintas ponderaciones a la hora de sumar el puntaje, porque se le asigna un puntaje a las personas que se presentan, digamos. Si ustedes se fijan, acá en agentes, ¿no es cierto?, tenemos personas, alianzas y recursos con un 9%. Liderazgo más alto, 10%. Política y estrategia, 8%. Mucha importancia a los procesos, 14%. ¿Qué es un proceso? Un proceso, ¿no es cierto?, es una definición que apunta a la consecución de un objetivo, pero que define las etapas que se deben cumplir
para la consecución de un objetivo determinado y se monitorea, ¿no es cierto?, de manera formal y se van implementando medidas de mejora para ir, ¿no es cierto?, perfeccionando, mejorando estos procesos. Estos modelos son muy exigentes en la gestión de procesos. La vinculación entre los distintos procesos de la organización, tienen varias exigencias que son metodológicas, de tal manera que lo que piden es que los procesos estén conectados entre ellos, no sean procesos aislados, sino que sean procesos interconectados e integrados en toda la organización. Si ustedes buscan en Google, ¿no es cierto?, y ponen procesos integrados en hospitales, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con mapas de procesos que muestran justamente la integración que han trabajado varios de los hospitales, principalmente los españoles. Y bueno, después los resultados, pero oiga, a ver, ¿resultados en qué área? A ver, dígame los resultados a nivel de las personas, a nivel de los clientes, a nivel de la sociedad en la que usted, ¿no es cierto?, participa. Resultados en clientes, 20%, alta ponderación. Y de todos estos resultados que usted tiene que obtener, dígame, ¿cuáles son los resultados clave que usted va a obtener? Los claves, 15%. Y así, este modelo, ¿no es cierto?, de excelencia, pondera, podríamos decir, de manera diferenciada aquellas exigencias relacionadas con componentes que permiten obtener unos determinados resultados, no en cualquier aspecto, sino que personas, clientes, sociedad, y también exige la identificación de los resultados claves que la organización debe conseguir. ¿Estamos? Se hace mucho hincapié en los modelos de excelencia, en la innovación y el aprendizaje y en la gestión del conocimiento. Hay otros modelos, ¿no es cierto?, derivados de esto que explicitan como gestión del conocimiento. ¿Qué significa eso? Significa que se deben llevar adelante iniciativas relacionadas con el aprendizaje. Por ejemplo, cuando ustedes vuelvan a sus organizaciones, si estuvieran en una organización de excelencia, les pedirían que ustedes replicaran lo que han aprendido. Y estarían comprometidas o comprometidos, ¿no es cierto?, a realizar charlas al personal haciendo un resumen de lo que han aprendido. Entonces, ese conocimiento se puede difundir. Organización que aprende es organización que mejora. Ese es el eslogan, ¿ya? Entonces, muy importante el pilar de la innovación y del aprendizaje. Bien, ustedes tuvieron una unidad de gestión de servicios, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. A ver, si a ustedes les parece, ¿quieren que hagamos el break al tiro? Ya. ¿Tú podrías ver si está listo el café? Ya. Está listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un break y vamos a dejar, como dice Tomás Mochati, para la vuelta de comerciales, este concepto que es súper importante, porque nosotros no otorgamos productos, y ahí te voy a hacer una pequeña corrección. Nosotros en salud no producimos productos, valga la redundancia, sino que lo que hacemos es prestamos servicios. Y los servicios son mucho más difíciles de prestar que la producción de pelotas, sillas o mesas. Lo vamos a ver a la vuelta. Vamos al café. Y ustedes en su oficina o en sus casas, entonces tómense el cafecito y nos vemos después del break.